Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios y estamos en en Efesios capítulo 3, versículo, leímos el 9 y ahora pues vamos a leer el 10. Pero leo el 9, ¿verdad? Dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y luego dice el verso 10, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese que, bueno, esta economía, en realidad mencioné que podemos hablar de la economía eterna de Dios. Mencioné que podíamos hablar de la economía antiguotestamentaria. Y mencioné que podíamos hablar de la economía neotestamentaria de Dios. Bueno, si ustedes son, pues digo yo, si quieren checar sobre eso, pues me gustaría, ¿verdad? O sea, la economía eterna de Dios, la economía antiguotestamentaria y la economía neotestamentaria. Si alguien quiere laborar en eso, pues amén, yo digo amén. Entonces, en el verso 10 dice, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense, aquí la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme, pues quiere decir que, pues, de muchas maneras, ¿ve? Entonces eso es importante. Es importante en realidad, hermanos. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que, pues, Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu en nuestro espíritu. Entonces, eso es muy importante que pues nosotros podamos realmente darnos cuenta, ¿verdad? De que realmente Dios así lo ha hecho. Volvemos a decir, ¿verdad? Porque ¿quién conoció las cosas del hombre? Dice ahí Primera de Corintios capítulo 2. ¿Quién conoció las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él.
¿Quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces, fíjese, esa multiforme sabiduría, pues, digo, considere todo el Antiguo Testamento, la manera en cómo Dios lo escribió. 39 libros del Antiguo Testamento. Dios los escribió acerca de la persona de su Hijo. Eso es maravilloso, ¿ve? Eso es maravilloso. En realidad, Dios escribió los 39 libros del Antiguo Testamento acerca de su Hijo. Entonces, en ese sentido, pues todos los 39 libros del Antiguo Testamento están hablando de la persona del Hijo. Pero fíjese usted, en sombras, en tipos, en figuras, en promesas y en profecías. Cuando menos en el Antiguo Testamento, en 5 formas diferentes. Pero todas están hablando de esa manera. Entonces, a veces, imagínense, sería difícil a veces decir, bueno, está hablando en sombras, o está hablando en tipos, o está hablando en figuras, o está hablando en promesas, o en profecía. Pues probablemente a lo mejor la profecía pueda ser un poquito más accesible, pero aún así es difícil, ¿eh? Es difícil. Fíjese, en realidad, cuando la Biblia, por ejemplo, está hablando de estas tres, bueno, pues podríamos decir 3 pilares, ¿verdad? Que tiene la ley. O sea, la dieta de los judíos, la circuncisión y el guardar el sábado. O sea, Pablo dice que son sombras. La realidad está en la persona de Cristo. Son sombras. Si usted pone su mano bajo una lámpara, ¿me entiende? Pues, o sea, su mano va a ser sombra. Pero la sombra no es la realidad, sino su mano, ¿ve? Lo mismo, o sea, en Cristo, por ejemplo, pues no era la realidad, me explicó, la dieta de los judíos, sino era la persona de Cristo, lo que Él quería traer como una realidad, una sombra hecha realidad. Lo mismo sucede, me explico, con el sábado. O sea, el Señor dice, yo soy el Señor del sábado. Entonces digo yo, pero era una sombra, ¿ve? O sea, la realidad era el Señor. Entonces es una manera, si usted quiere decir, la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia, fíjese. Es decir, por medio de los santos, ¿ve? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso quiere decir, pues digo yo, ahí en 1 Corintios 2, ¿me explico? Si Satanás hubiera conocido que en realidad la crucifixión era una trampa para él, pues él a lo mejor nunca lo hubiera hecho. Pero la verdad es que, pues, la crucifixión, hermanos, a veces decimos, pues es una trampa, ¿verdad? A veces decimos, es el cebo. O sea, donde el Señor se puso realmente como el cebo, ¿me explico? Para atrapar. O sea, si usted quiere decir al ratón o a lo que usted quiera, ¿ve? Pero el Señor fue la trampa. Considere, ¿que Satanás no conoce la Escritura? Sí la conoce, ¿ve?
Porque, por ejemplo, el Señor le dijo, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, bueno, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le dice, a ver, pues tírate de aquí del alero del templo, ¿verdad? Tírate de aquí abajo porque está escrito. A sus ángeles te encomendará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Es decir, el diablo también conoce la escritura. Pero conocerla de esa manera, hermanos, o sea, no significa nada realmente. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria, ¿verdad? Si te postras y me adoras, todos estos reinos van a ser tuyos. Porque a mí me han sido dados y yo los doy a quien yo quiero. ¿Y qué dijo el Señor? Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces, nomás considere, hermanos, la manera del Señor, la manera de Satanás. Sí conocía la escritura, sí la conocía, pero de letra. ¿Sí me explicó? Y él a lo mejor, o sea, pensaba en la manera, podríamos decir, más lógica, ¿ve? Pero sin el ingrediente del espíritu. Así que, pues el Señor al ir a la cruz, si Satanás hubiera conocido que ahí en la cruz iba a ser su crucifixión de él, Satanás jamás lo hubiera crucificado, ¿ve? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia dice, o sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, y Jesús no tenía pecado. Así que él no tenía por qué morir. ¿Me explico? Porque él no tenía pecado. Él fue concebido directamente del Espíritu en el vientre de una mujer. Entonces, o sea, él no fue realmente alguien producido por el deseo humano o por el deseo carnal, ¿no? El Espíritu Santo fue el que estuvo en su concepción. Entonces, pues sí, todo mundo es pecador y todo mundo pues debe ser crucificado, debe ser, o sea, digo yo, merece la muerte, ¿ve? Porque la paga del pecado es la muerte. No es que merezca la muerte, es que esa es la paga del pecado. Entonces, hermanos, pues, Satanás sí tenía cierto conocimiento de la palabra, pero no el conocimiento apropiado. Entonces, hoy, fíjese, quiero decirle que a través de los miembros del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, ¿me explicó? O sea, Satanás está conociendo muchas verdades, está conociendo la multiforme sabiduría de Dios. O sea, lo que estaba oculto para él, ¿ve? Pero claro que ahorita pues ya está, está conociendo, pero pues ya está acabado, ¿me explico? ¿Sabe por qué? Porque también, mire, una promesa, por ejemplo, Génesis, o sea, 2:15. 3:15, perdón, Génesis 3:15. Después de la caída del hombre, Dios le dice a Satanás, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer, o sea, la cual es Cristo, y tu simiente. La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, es decir, en el talón. Lógicamente eso alude, ¿me entiende?, a la crucifixión de Cristo. Entonces, sí, Satanás
pues me explicó, le hirió ahí, pero el Señor le aplastó la cabeza totalmente, ¿ve? O sea, esa es una promesa que el Señor cumplió. Es otra manera de la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, amén.